Bueno, miren, vamos a abrir Efesios capítulo 5, versos 15 al 20, y con esto voy a dar conclusión a esta serie que titulé La senda de los sabios. Capítulo 5, versos 15 al 20. Y Pablo termina diciendo esto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Señor, nos acercamos una vez más a ti en oración, rogándote que por favor nos ayudes a entender esta última parte de la serie que hemos comenzado hace unas semanas atrás, y que nos desafíes, por favor, Señor, a andar sabiamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí está el versículo que fue la base o la plataforma de toda esta serie. Nos dice este hombre que tengamos diligencia, que pongamos esmero, preocupación en ver cómo nos conducimos, no como necios, sino como sabios. Es interesante que tenga que decir esto el apóstol, pero lamentablemente a veces hay personas que se conducen dentro de la iglesia de Cristo como necios, en lugar de andar como sabios. Y es por eso que este hombre, insisto, movido por el Espíritu de Dios, si es que creemos en la inspiración de las Escrituras, yo lo creo, y tiene entonces la autoridad para decirnos estas cosas, bueno, por inspiración nos está diciendo cómo debemos conducirnos. Pablo nos hace un llamado solemne a hacer esto. Ahora, ¿por qué razón? Y estuvimos observando a través de las semanas, y especialmente cuando arrancamos con esto, que existen las bases teológicas de cómo debe ser o por qué debe ser la conducta cristiana de la forma en que la describe este hombre. No es un capricho de una élite de cristianos que ocuparon, ¿no es cierto?, ciertos cargos de importancia en la iglesia primitiva, o un sistema clerical. Es Dios hablándonos a través de estos hombres, indicándonos cómo debemos vivir. Y todo eso está basado en ciertos principios teológicos que el apóstol Pablo ha ido desarrollando en los primeros capítulos de la carta y que ya hemos puntualizado. A modo de repaso, les hago una lista más o menos para que se recuerden estas cosas. Uno, por el hecho de que hemos sido bendecidos, dice en el capítulo 1, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por otro lado, dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esto es impresionante. Y dice que nos escogió con el propósito de que lleguemos a ser santos y sin mancha delante de ese Dios que hizo la escogencia. Hemos sido predestinados, ¿se acuerdan que veíamos esa palabra que hoy causa tanto estupor y tanto, pánico en algunos?
Pero dice este hombre que hemos sido predestinados o destinados desde antes para ser adoptados, hijos suyos. Tú eres un hijo adoptado de Dios si has aceptado a Cristo Jesús. Una cosa tremenda. Hemos obtenido redención, eso quiere decir o se traduce en el perdón de los pecados. Hemos obtenido una herencia firme y permanente, sólida. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Hemos obtenido vida cuando nosotros nos encontrábamos muertos en delitos y pecados. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Hemos sido reconciliados, primero y fundamentalmente con Dios, con el cual estábamos enemistados por causa del pecado, y luego hemos sido reconciliados entre los mismos hombres. Acuérdense en que en las Escrituras se hace una división de la humanidad entre judíos y gentiles. Esto es de la perspectiva de las Escrituras. Hoy hacemos las divisiones de otra manera distinta. Hoy dividimos al hombre en sectores raciales, que me parece una barbaridad. Algún día estoy trabajando en una serie que voy a dar en su momento acerca de lo que es la raza y el racismo. Y qué enfoque nos da la Biblia acerca de este tema. Y vamos a ver que la Biblia jamás divide a la humanidad en raza, mucho menos el racismo. Así que eso es para darles un adelanto, ya lo vamos a ver en su momento. Debido a estas extraordinarias verdades que Pablo nos fue mencionando a través de la carta, este hombre nos hace un llamado solemne a que andemos, dice acá en el capítulo 5, verso 15, como sabios. ¿De qué manera nosotros demostramos o damos testimonio que estamos andando como sabios? Y otra vez, esto ya lo hemos visto, esto es un resumen lo que estoy haciendo. Número uno, que debemos andar como personas salvas. Allá en el capítulo 2, verso 8, habla de la salvación por gracia, y en el capítulo 2, verso 10, nos dijo que hemos sido salvos para buenas obras. Así que debemos conducirnos o andar como gente salva. Es una incoherencia terrible que estemos andando como gente no salva. Eso, la verdad es que no condice la realidad del Evangelio en nuestras vidas. En segundo lugar, tiene que ser un andar digno, capítulo 4, verso 1. Digno a lo que somos en Cristo Jesús. En tercer lugar, dijimos que debe ser un andar diferente. Dice este hombre, ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Recuerdan eso? Y hemos visto la vez pasada que debe ser un andar como hijos de Dios. Recuerden que hay personas que son hijos del diablo, hijos de ira. Nosotros ahora debemos andar en una manera diferente, como hijos de luz. Cuando nosotros consideramos todas estas cosas y las ponemos por obra, eso es en definitiva andar como sabios. Así que no hay mucha vuelta que darle al asunto. Cuando hacemos un análisis de la carta, llegamos a entender y llegamos a la conclusión de lo que es un andar como gente sabia. Pero resulta que es más que obvio que lo que nos pide acá el apóstol San Pablo es bastante difícil. No es fácil el estándar elevado de conducta que el apóstol San Pablo, por inspiración, impone sobre cada uno de nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos lograr ese estándar tan elevado de vida? ¿Cómo hago yo qué tengo que implementar? ¿Cómo hago para lograr eso? Recuerden que nuestro modelo de hombre ideal no es el pastor o los obispos o los apóstoles. El hombre ideal, el modelo, el estándar es nuestro Señor Jesucristo. Ahí es a donde debemos apuntar para poder tener una noción entonces de qué clase de hombre o mujer quiere Dios de cada uno de nosotros. No es fácil, pero sin embargo esa es la consigna que debemos tener cada uno de los hijos de Dios. Para considerar esto, debemos recordar que Pablo, desde el comienzo de la carta, pone el énfasis en la obra que hace Dios en nosotros. La teología de Pablo
es tremenda y muchas veces va a contramano de la manera de pensar de mucha gente en la actualidad. Que de alguna manera nosotros somos copartícipes con la obra de Dios y en un sentido, al meter la participación del hombre, lo que hacemos es robarle la gloria a Dios, que es el que hace toda la obra de principio a fin. A ver, Pablo cuando escribía a los filipenses decía: el que comenzó en vosotros la obra la terminará. Y más adelante en la misma carta dice que Él es el que produce el querer y el hacer. Pablo tenía los conceptos muy claros de que la obra es de Dios. Pablo llegó a ser lo que era porque Dios obró y siguió obrando en él. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Hay cristianos que fracasan porque no tienen claro este asunto, porque tratan de ver si compiten en su manera de proceder con la operación de Dios en su vida. Y realmente no logramos los estándares elevados que Dios espera de nosotros, justamente porque no le damos el lugar al Señor que corresponde en cada una de nuestras vidas. Así que para lograr este tipo de andar sabio necesitamos ceder entonces la dirección de nuestras vidas a el control absoluto del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Noten este hombre como otra vez en el capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo, cuidado, porque plantea una sólida doctrina neumatológica o del Espíritu Santo a través de toda esta carta. Es impresionante. A veces nosotros la leemos a las carreras y fallamos en detenernos en esos puntos teológicos. Pablo es un trinitario y habla del Padre, habla del Hijo, pero no pierde la atención de enfocarnos la vista en lo que es el Espíritu Santo a través de la carta. En el capítulo 1, verso 13, esto es rapidito, ¿no? Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 18, tenemos entrada al Padre por el Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 22, de la misma carta, somos edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Capítulo 3, verso 5. Los misterios de Dios han sido revelados a nosotros por la operación del Espíritu Santo. Capítulo 3, verso 16. Somos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Capítulo 4, verso 3. Somos llamados a guardar la unidad del Espíritu. Allí aparece en la traducción en mayúscula porque habla justamente del Espíritu Santo. Capítulo 4, verso 30. Somos llamados a no contristar al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y con el cual fuimos sellados. Capítulo 5, verso 9, toda expresión de bondad, de justicia y verdad, fruto del Espíritu Santo. Es decir, que todo lo bueno que hacemos no es porque emana de nosotros, sino que es Dios el Espíritu Santo que produce fruto en cada una de nuestras vidas. Así que si tú ves a una persona que actúa con justicia, con bondad y en la verdad, es porque el Espíritu produce en él, según la teología de Pablo. Porque, repito, hay mucha gente que dice: no, pero yo no lo veo así. Bueno, como usted lo vea no interesa, es como lo ve Dios. Y lo que dice que es operación del Espíritu en nosotros. Y entonces este hombre ahora nos hace este llamado de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, ninguna de estas realidades que este hombre nos estuvo explicando a través de toda la carta se hacen una realidad en cada uno de nosotros. Es un imposible que estas cosas sucedan, por la sencilla razón de que el hombre por sí mismo o por esfuerzo propio no puede lograr estas pautas que Pablo mencionó a través de toda la carta. Es operación directa de Dios en la vida de cada uno de los redimidos. Repito, este hombre está diciendo: todo esto está planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué participación voy a tener yo? Cuando todavía ni siquiera existía y ya Dios estaba determinando estas cosas. Es una cosa... A ver, eso quiere decir predestinación, es destinar desde antes qué es lo que Dios quiere hacer de unos cuantos de perdidos, condenados,
¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y dice que lleguemos a ser santos y sin mancha, que vivamos en una forma digna, no dependientes del pecado y la frivolidad que hay en el mundo. El apóstol Pablo ya nos describió a través de la carta la vida relajada y entregada al pecado del hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo. En la cultura de los Efesios, este versículo 18 hay que entenderlo a la luz del contexto porque ha dado mucho de qué hablar y se ha interpretado mal. Cuando dice allí, por ejemplo, no os embriaguéis con vino, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que está pasando acá? Tenemos que tratar de entender un poco cómo vivía la sociedad de Éfeso en los tiempos en que escribía el apóstol Pablo. Los efesios tenían la costumbre social de tomar vino en jarras. Y lo hacían porque de una manera adoraban a un dios común. Tenían muchos dioses, pero había un dios que Dionisio y Baco, para los griegos y los romanos, es el mismo Dios, pero cambió de nombre. Los romanos, cuando absorbieron la cultura helénica, le cambiaron el nombre, pero era la misma cosa. Y este Dios, vamos a decirle por ahora del vino, era un Dios que tenía que ver con la prosperidad en la agricultura, tenía algo que ver con las economías. Recuerden que los pueblos antiguamente, entre otras cosas, eran pueblos agrarios que vivían del cultivo de la tierra y de la crianza de animales. Este Dios, entonces, lo que creía esta gente era que, era responsable de la prosperidad en cuanto a la agricultura y también la diversión y el éxtasis. Entonces, una manera de honrar a esta divinidad era agarrando la botella, dándole con todo. Así que ya era una cosa común, y no solamente eso, pero se incentivaba el consumo abusivo del alcohol, así a tal punto que la gente terminaba completamente borrachos. Cuando la gente comienza a convertirse al Evangelio, algunas de estas prácticas continúan en algunos de ellos porque habían tenido arraigo en la costumbre común de la gente. Nosotros hoy lo vemos como un poco raro, pero cuando algo está metido en la sociedad y lo vemos como algo normal y de uso cotidiano, entonces lo hacemos muchas veces incluso cuando nos convertimos a Cristo. Ahora no tenemos tiempo para hacer una lista, pero póngase un momento ahí a pensar cuántas costumbres hemos nosotros traído del mundo antes de conocer a Cristo. Y sabemos que no deberíamos practicarlas, pero a veces las practicamos aún siendo cristianos, porque es común en la sociedad donde estamos insertados. Hay muchas cosas. Me sacaría de tema hablar de eso, pero es una realidad. Así que, de la misma manera que encaramos esa situación, bueno, eso es lo que sucedía en los tiempos en que escribía el apóstol San Pablo. Así que este hombre ya nos indicó que nosotros, como creyentes que hemos sido rescatados de este entorno, no debemos seguir los patrones de conducta que sigue la sociedad. Lo que para la sociedad es normal, lo que se ha naturalizado. Tenemos que sentarnos a discernir, esto sí, esto no. A esto Dios le gusta, a esto Dios no le gusta. Y empezar a hacer separación de esas cosas, para no andar como los otros gentiles. Por eso este hombre decía, os ruego que ya no andéis como ellos. En lugar de ser controlados entonces o extasiados por el consumo del vino, en su lugar ahora nos hace un llamado a estar controlados, sojuzgados por la presencia completa o absoluta de Dios, el Espíritu Santo, en cada uno de sus hijos. Así que en lugar de estar atontados por el fermento, el consumo de la bebida, entonces lo que tenemos que estar es saturados de los efectos de la presencia de Dios en el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que es, el vino, yo nunca fui un bebedor, a mí nunca me gustó la gente que se emborracha, desde jovencito, pero sí he tenido amigos que les gustaba tomar. Y esto aún antes de haber conocido a Cristo. Y me producía repulsión ver la condición miserable en que terminaban las personas. Amigos de muchachos, yo tenía una
incluso ya cuando llegaba a los 20, que salíamos por ahí y se tomaban pero una cantidad de cosas y terminaban haciendo un papelón, un escenario terrible. Era algo bochornoso. Yo me avergonzaba estar con mis amigos de barrio viendo cómo caían en el ridículo. Pendencieros, haciéndose encima en la calle. Una cosa pero deplorable. Yo detestaba siempre, no me gustó para nada ese tipo de escena. Pero bueno, en lugar de estar en esa actitud de tonto, lo que ahora en el Espíritu Santo alcanzamos es lucidez. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos cristianos lúcidos, porque es la única manera de andar sabiamente. El necio anda como un tonto. La palabra necio quiere decir un tonto, traduciendo la palabra del griego al español. ¿Y cuáles son entonces los efectos del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros? Bueno, ya no se trata de esos éxtasis religiosos que la gente alcanzaba mediante el consumo del alcohol, propio de los que andan como necios, sino de el andar como sabio. Y lo primero que nos indica este hombre es que el efecto que produce el Espíritu en nosotros, cuando estamos saturados de él, es que comenzamos a aprovechar bien el tiempo que nos resta en este mundo. Versos 15 al 16, otra vez, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo que estamos viviendo. Es lamentable ver cómo hay gente que a veces desaprovecha el tiempo que Dios les ha dado. Hermano, ¿cuánto tiempo de vida te crees que tienes? Yo ya estoy en 64, ¿cuántos años más me quedan? Uno dice, bueno, le puede quedar, pastor, 20 años, 30 años. ¿Y cómo sabemos? ¿Y qué tal si me duran 6 meses? Me voy al médico y me dice, usted tiene un problema serio, le quedan 6 meses de vida. ¿Qué hace usted si le dicen que le quedan 6 meses de vida? No sabemos cuánto tiempo nos queda. El problema es que nosotros no tratamos de aprovechar bien el tiempo que Dios nos está dando para vivir. Lo desperdiciamos. No tenemos lugar para Dios. No tenemos lugar para la iglesia, porque, en definitiva, queremos ocupar el tiempo para otras cosas. Dios no es prioridad, Dios no es importante en nuestras vidas, y por eso que a veces nos metemos en unos líos tremendos cuando desplazamos a Dios como el sujeto central en nuestras propias vidas. Así que este hombre nos está diciendo que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos. Esa palabra aprovechar, exagorazo, significa redimir. Es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de la redención de Cristo. Hay 3 palabras en el griego, ¿no? Agorazo, exagorazo, lutro, pero en este caso se usa la palabra exagorazo, que es de sacar de una condición a alguien que está esclavizado. Lo que tenemos que hacer entonces es redimir, volver a comprar el tiempo que estuvo esclavizado a los delitos y pecados que mencionó en el capítulo 1. Nosotros antes de conocer a Cristo, ¿qué hacíamos? Servíamos a la carne. La voluntad, ¿se acuerdan que Pablo habló de esto? Yo no me quiero entretener, o sea, porque ya lo hemos visto. Los deseos de la carne, la voluntad de la carne, estábamos esclavizados. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar el tiempo que hemos perdido en la vanidad y empezar a invertir como corresponde, invertir en las cosas de arriba. Pablo en Colosenses decía que pongamos la vista en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no en las cosas del mundo. No quiere decir que no disfrutemos lo que hay, lo que Dios pone delante nuestro en el mundo, pero cuando nuestra prioridad es eso, ahí es donde está el problema, estamos desenfocados. Este hombre dice, aprovechen bien el tiempo. La palabra tiempo también es importante porque no se refiere a las horas que pasan, sino la etapa de tiempo o época en la que estamos viviendo. Por eso digo, ¿cuántos años te quedan? ¿Cómo estás usando el tiempo que te queda? Te pueden quedar 80 años, te pueden quedar 20 años, 10, 5. Bueno, eso está en la sabiduría divina. Pero ¿cómo vamos a usar ese tiempo que el Señor nos está dando? Hoy, y esto me preocupa, hermano querido, yo observo una iglesia contemporánea que está desaprovechando los tiempos.
A ver, el otro día hablamos acá de este avivamiento que hubo en Ashbury. Nos metemos todos en un edificio cuando vemos que el mundo se está yendo a la zanja. El mundo está quebrado, moralmente quebrado, no económicamente, moralmente quebrado. Estamos observando, yo tengo mis nietos, tengo un nietito que ahora está en casa, y lo veo a esta criatura correr. El otro día hablaba con mi yerno de esto. Y yo pienso, estos chicos, que en 20 años van a ser adultos, ¿qué mundo les estamos dando? ¿Qué es lo que van a heredar de nosotros? ¿Qué trabajo hemos hecho como sociedad para que nuestros hijos y nuestros nietos luego sigan adelante? Nosotros vamos a desaparecer, nos vamos a ir, pero ellos quedan. Y somos nosotros los responsables de pasarles el batón a ellos. Bueno, ¿qué es lo que les estamos dando? Vivimos en un mundo de decadencia moral. Esto se está yendo para cualquier lado. Nosotros miramos las ideologías que están dando vuelta hoy, son preocupantes. La influencia que están teniendo en las instituciones públicas de educación, donde se están enseñando cosas, ya no se está educando al chico. Los padres mandamos a las criaturas para supuestamente ser educados, y en lugar de ser educados, los que están siendo es adoctrinados con ideologías macabras, terribles. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 20 o 30 años, lo que vamos a ver. ¿Qué clase de generación de hombres y mujeres se van a levantar? Vivimos en un mundo moralmente fracturado, quebrado, derrumbado. Lamentablemente muchos cristianos han caído en la complacencia. Y en lugar de salir a prevenir al mundo de lo que se viene, de hablar de Jesucristo, hablar de la salvación, compartir con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares del Evangelio, estamos mal aprovechando el tiempo. Estamos más contentos en lo que hacemos dentro de la comunidad cristiana, como pueblo, en lugar de salir como misioneros afuera para poder compartir el Evangelio. Estamos desaprovechando el tiempo que Dios nos está dando. La única razón del por qué Dios nos tiene todavía en este mundo es para que podamos hablar de Cristo. Dios nos quiere en su presencia, en casa, en el cielo. Para eso estamos, vamos en dirección al cielo. Pedro decía que somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso. La pregunta es, ¿pero por qué Dios me tiene aquí? Bueno, justamente para hacer esto, para hablar de las cosas sagradas, de tal manera que podamos alcanzar mayor gente con el Evangelio y que puedan ser rescatados de la condenación al mundo que está determinada, está predeterminada y que va a suceder, que no les quepa la menor duda. Y muchas veces, por desaprovechar el tiempo, vemos que cristianos terminan andando exactamente igual que los necios, igual que la gente que está muerta en delitos y pecados. Yo a veces esto se lo dije muchas veces, ¿no? Cuando observamos, por ejemplo, cómo se visten a veces los que nos llamamos cristianos. La forma en que nos vestimos refleja nuestra identidad. ¿Qué es lo que creo? ¿Cuáles son mis convicciones? Cuando vemos cristianos que se meten un montón de ganchos y un montón de cosas porque está de moda eso. Ahora hay gente que se tatúa todo el cuerpo. Yo he visto cristianos tatuados de arriba para abajo. Digo, ¿pero por qué te tatúas así? Bueno, que eso es moda, es cultura. Bueno, pero a ver, nosotros fuimos llamados a ser distintos, no imitar al pagano. Es al revés, tendríamos que lograr que el pagano imite nuestros estándares, que son los estándares de Dios. No que nosotros, que supuestamente fuimos escogidos para ser santos y sin mancha, nos manchamos con la misma idiosincrasia del mundo caído. Es una cosa incoherente que no tiene absolutamente ningún sentido. La razón del por qué Pablo nos insta a aprovechar bien los tiempos es porque estamos viviendo tiempos malos. Y acá Pablo está hablando dispensacionalmente, está hablando, no es que hoy son más malos que en aquel entonces, no, los tiempos finales, estos tiempos desde que vino Cristo, murió en la cruz, resucitó, ascendió al Padre, comenzó la cuenta regresiva, se nos está acabando el tiempo, estamos viviendo malos tiempos. Malos tiempos porque es un mundo y una sociedad que va a condenación. El apóstol Pablo decía, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 6,
que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dígame una cosa, ¿cómo podemos catalogar eso como tiempos buenos? Cuando el apóstol Pablo dice que se viene la condenación, los hijos de ira van a condenación. Este mundo está reservado para el juicio. ¿Cómo podemos? Está bien, yo creo que a lo mejor a veces podemos pasarla bien en este mundo. Si tenemos unos pesos podemos irnos de vacaciones, comprarnos un RV, podernos ir de vacaciones. En fin, disfrutamos la vida. Pero eso no quita el hecho de que vamos en dirección al juicio final. La hora se está acabando. Que no nos quepa la menor duda que Dios viene a juzgar este mundo. Repito, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No viene tiempos mejores, tiempos de refrigerio. Viene juicio. La semana que viene voy a empezar a hablar del infierno. Y vamos a ver entonces que lo que se viene no es un picnic. Es asunto bastante serio. Así que estar llenos o controlados por el Espíritu Santo nos mueve a aprovechar bien el tiempo que nos queda de vida en este mundo, no a desperdiciarlo con vanidades o tonterías. Repito, no me malentiendan, no estoy diciendo con esto que no disfrutes la vida, porque Dios nos dio la vida para disfrutarla, pero tiene que ser una vida enfocada en las cosas correctas, lo que es santo, lo que es provechoso, no a desperdiciar el tiempo. Así que los que estudian sigan estudiando, los que trabajan sigan trabajando, los que son amas de casa sigan haciendo el trabajo, los que son siervos del Señor sigan haciendo el trabajo, pero hagámoslo aprovechando bien el tiempo y teniendo en cuenta que el centro de nuestras vidas es el Señor, no las cosas a las que nos estamos envolviendo. La segunda cosa que produce el Espíritu Santo en las personas es que nos ayuda a comprender cuál es la voluntad de Dios. Verso 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y luego verso 17 dice, por tanto no seáis insensatos sino entendidos. ¿Entendidos de qué? Dice, de cuál sea la voluntad del Señor. A ver, nosotros somos entendidos en muchas cosas. Pero ¿qué tanto entendemos lo que Dios quiere? Esta palabra que aparece allí, ¿no es cierto?, de comprender, es la actitud o la disposición de alcanzar el entendimiento, la comprensión de lo que Dios quiere. A ver si me entienden esto. Acá no se trata de saber lo que Dios quiere, porque hay mucha gente que recita la Biblia. Pero yo digo, a veces nosotros recitamos, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Pero una cosa es saber y otra cosa es entender lo que Dios quiere. El apóstol Pablo no está interesado en que sepamos, sino que tengamos comprensión. Y cuando hablo de comprensión es de qué manera impacta mi vida la voluntad de Dios. Podemos conocernos el credo. Pero si el credo es simplemente una cosa que memorizamos, pero no tenemos comprensión de cómo se aplica a nuestras vidas, estamos en un serio problema. Hoy, en la iglesia contemporánea, la gente no tiene entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere y por qué lo quiere? Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está justamente mostrándonos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso la insistencia de ver cómo andamos. No es una opción. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Hermano, te vuelvo a llevar otra vez al principio de la carta cuando dice que nos escogió desde antes de fundar el mundo para que seamos de cierta forma. No la forma en que se conduce la sociedad. Dice que sean santos y sin mancha, apartados de Dios y para Dios, y sin manchas, sin contaminación. Es una responsabilidad moral tremenda la que Dios estipuló para cada uno de sus hijos adoptados. Así que tenemos que tratar de sentarnos a entender qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y que todo lo que Dios hace, a fin de cuentas, y lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, que es el enfoque que tiene el apóstol Pablo. En el capítulo 1, en el versículo 6 dice que todo es para alabanza de la gloria de su gracia.
más adelante en el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14, para alabanza de su gloria. Pero es una cosa impresionante, todo es para alabanza de su gloria. Hoy tenemos un cristianismo que está enfocado en el cristiano. Todo es para beneficio del cristiano, para bendición del cristiano, para sanidad del cristiano, y todo para el cristiano. Y Pablo en su teología dice, no, es todo para la alabanza de su gloria. ¿Por qué alabanza de su gloria? Bueno, porque alabamos debido a la operación de Dios en cada una de nuestras vidas. Todo lo que somos es debido a la obra de Dios en cada una de nuestras personas, y es por eso que no podemos gloriarnos en nosotros mismos o en nuestros méritos, sino que nos gloriamos totalmente en lo que Dios hizo por nosotros y para nosotros. En el capítulo 1, verso 11, este hombre nos dijo, acuérdense que habíamos hablado de esto, tuvimos herencia habiendo sido, otra vez la palabra, predestinados. Gente que dice, yo tengo problemas con esa palabra. Bueno, pero Pablo dice que fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que tenemos que sentarnos a entender esta voluntad, los designios de esa voluntad, estudiar la voluntad de Dios. ¿Qué quieres, Dios, de mi vida? ¿Cuál es el objetivo de que me hayas adoptado como un hijo tuyo? ¿Para qué? A ver, pudiendo escoger a otros, me escogiste a mí para ser un hijo tuyo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres de mi persona? Hoy realmente estamos más enfocados en el cristianismo contemporáneo, en lo que el cristiano quiere de Dios en lugar de lo que Dios quiere del cristiano. Y las oraciones van todas enfocadas en esa dirección. Dios dame, Dios quiero, Dios demando. Pero Pablo nos dice que cuando estamos controlados por el Espíritu de Dios, lo que el cristiano por inercia busca es conocer y entender para poder hacer la voluntad de Dios en su vida y a través de su persona. Yo pienso que el mundo de hoy está lleno de tontos. Y está lleno de tontos porque piensan que pueden zafar de la ira de Dios, que no va a suceder, que es un mito, que es un invento de los que escribieron la Biblia, y por lo tanto entonces continúan viviendo una vida de libertinaje, de pecado. Yo viví esa vida antes de conocer al Señor, y gracias que el Señor una vez se dignó enviar a alguien para hablarme de Cristo y me rescató de aquella vana manera de vivir, y muchos de nosotros podemos atestiguar eso en nuestras propias vidas, que el Señor nos sacó de una vida de perdición, de estar muertos en delitos y pecados. Pero la gente se burla, piensan que no va a suceder nada. Estaba mirando en YouTube hace un tiempo atrás un caso que me resultó muy interesante. Hay un juez de unos cuantos años ya, es un hombre veterano, que le presentaron el caso de una jovencita que no sé si tenía 20 años, la mocosa esa. Y no sé qué lío hizo, no me acuerdo cuál fue el delito de la muchacha. No fue algo grande, ¿eh? La chica bastante atrevida, no cobraba conciencia de que estaba delante de un juez y que tenía que dar cuenta de lo que había hecho. El juez trató de ayudarle a la muchacha, a la mocosa, hacerle consciente de su error y que pida disculpas, y probablemente lo movía a misericordia a este hombre y tal vez reducir la sentencia o darle alguna reprimenda y mandarla para la casa. Bueno, la chiquita esta se quiso hacer la piola, ¿no? La cancherita con el juez. Y terminó, después que el hombre dio el veredicto, no recuerdo honestamente cuántos días, que son unos pocos días que le dio de prisión, así que si cerraba la boca, cumplía los días, eso que tenía que estar adentro del calabozo, y después iba a casa. No, agarró y le hizo un gesto con la mano, con el dedito, cuando terminó de dar el veredicto. La chica caminó saliendo de la sala, y el juez le dijo, un momento, venga para acá. Venga, tráigame a esa chica, le dijo a los alguaciles, tráigame a esa chica para acá. ¿Usted me hizo el dedito cuando salí de la cosa? Y la chica se sonreía, dice, ¿qué es lo que le causa gracia? Pum, le tiró, vamos a decir, 30 días de cárcel.
Pero no, la chica protesta, obviamente, ahí pataleando, pero le enchufó los 30 días de cárcel. Bueno, la chica agarra, se da la vuelta y le manda un insulto. Haciéndose la viva, ¿no? El hombre dice, venga para acá, tráigame otra vez a esa chica, tráiganla acá. Por desacato, falta de respeto a la autoridad del juez, tanto, le metió, qué sé yo, 60 días de cárcel. La muy idiota, porque no cabe otra calificación, hay que ser idiota con letras mayúsculas, en lugar de cerrar la boca, se pega la vuelta y le manda otro insulto. ¿Y qué creen que hace el juez? Dice, sí, tráigame de nuevo a la chica. Y la vuelve a traer. Y le mandó una condena tremenda. Ahí fue cuando le cayó la ficha y se fue a la cárcel. En lugar de irse unos pocos días, se tragó una condena. Bueno, así hacen la gente con el Señor. Si nosotros nos burlamos, le hacemos el dedito, nos importa un pito lo que está diciendo esta sentencia, que otra vez, tomen nota, dice, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Esto no es un juego. Nosotros nos podemos burlar de estas cosas, pero Dios es el juez que va a dictar sentencia. Y hoy la gente lo que hace es el dedito, el insulto, la risa, se mofan de Dios, se mofan de estas cosas. Y Dios, venga para acá. Venga para acá. Y la cosa es que esta chica se le dio una sentencia que eventualmente la cumple y se va. Con Dios es eterna. No hay salida. Podemos burlarnos de los jueces en la tierra, que sin duda nos vamos a meter en problemas, pero cuando nos burlamos de Dios, bueno, ahí te quiero ver, Catalina. Porque el juicio es eterno. Con este juez no se juega. Bueno, lamentablemente hay mucha gente que no comprende la voluntad de Dios. Se mofan de la voluntad de Dios. Y dentro de la iglesia me preocupa porque estamos tratando la voluntad de Dios en una forma liviana. Y repito, estamos más interesados en mi voluntad delante de Dios en lugar de la voluntad de Dios delante de sus hijos. Cuando nosotros entonces somos controlados por el Espíritu Santo, en lugar de andar como necios, despreciando el tiempo que se nos resta en esta vida, siendo tontos en desconocer la voluntad de Dios, que al fin de cuentas para nosotros es para salvación, no para condenación. Bueno, entonces los creyentes ahora son afectados debido al Espíritu Santo en tres aspectos de su conducta. Y con esto vamos a ir entonces cerrando toda la idea. En primer lugar, noten ahí en el verso 19 que somos afectados en nuestro trato con los hermanos en la fe. El Espíritu Santo afecta la forma en que nos relacionamos o vinculamos con los que son de la fe cristiana. En el verso 19 dice, hablando, no, otra vez, verso 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Conversando entre nosotros, ministrándonos a través de la adoración a Dios. Miren qué cosa más interesante. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no empezó por Dios primero? Ya empezó con Dios. Pero ahora está entrando la parte de la práctica. Si yo soy una persona controlada por el Espíritu de Dios, no voy a tener disolución como sucede con el vino, sino que al contrario, lo que va a hacer es movernos a la comunión en lugar de disolución, donde hay pleitos, divisiones y una cantidad de cosas producto del mosto. Lo que hace es traernos a la comunión. Ya nos había dicho que tenemos que tener un solo espíritu, una fe, un bautismo, una esperanza. Es decir, habló de la unidad de este hombre y ahora lo que está indicándonos es que el estar controlado del Espíritu Santo afecta cómo nos vemos los unos con los otros. Es una cosa inadmisible que el pueblo de Cristo hoy sea un pueblo dividido. Un hermano me mandó un video ahora de que, creo que fue que le hicieron una advertencia a MacArthur, ¿no? De que se va a ir al infierno si no cambia su postura. Él es postula que algunos de los dones extraordinarios en el principio de la iglesia ya no son operantes en la actualidad. Hay dos divisiones, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, y hay un debate teológico acerca de eso. Pero miren el nivel de arrogancia en el que hemos llegado. Le mandan un ultimátum
a este hombre diciendo que se arrepienta porque se le está acabando el tiempo, se va a ir al infierno. Díganme ustedes el índice de soberbia cuando una persona le dice a otro hombre semejante cosa. Bueno, eso es lo que está pasando. En lugar de tener correspondencia con el hermano, lo que hacemos es vomitarnos maldades unos a otros, deseando la condenación eterna de un hermano en la fe. Es una cosa increíble, pero eso es lo que está pasando en la iglesia contemporánea, amén de otras cosas más. Así que cuando estoy controlado, no por la carne o por el orgullo, sino por el Espíritu Santo, lo que hace es afectar en forma favorable y eficiente nuestras relaciones con mis hermanos. La segunda cosa es que también afecta nuestro trato con Dios. Dice en el verso 19, en la segunda parte, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Comienza con los hermanos, pero ahora se enfoca en el Señor. Cantamos, pero el enfoque es el Señor, de exaltar a nuestro Dios. Y esto, noten que no se enfoca en el santuario donde cantamos, lo que le cantamos, sino que es el corazón donde está el santuario. Porque en la iglesia todo el mundo canta. A mí, qué sé yo, hoy se ha hecho muy popular la alabanza cristiana, ¿no? Este fenómeno que se dio otra vez ahí en Kentucky, la gente se metía en un salón ahí a alabar a Dios y dice que estaban todos ahí excitados con la música esa. Pero ¿qué hay en tu corazón? Porque el cantar es fácil cantar. Puede que tenga buena voz o no, pero todo el mundo puede cantar. Pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué es lo que le estoy presentando a Dios? ¿Qué es lo que Dios ve en cada uno de nosotros? Cuando una persona está controlada por el Espíritu Santo, llega a ser un templo del Espíritu. El corazón de la persona está enfocada en Dios y en su voluntad. Eso sucede cuando el Espíritu controla nuestras vidas. Cuando no lo controla, entonces es que nos descarrilamos y vamos en una dirección inversa. Número 3, nos cambia o transforma también nuestra actitud, no solamente en nuestro trato con Dios, sino en la actitud que tenemos con Dios. Verso 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que, a ver, déjenme preguntarles, ¿cuántas veces nosotros les damos gracias a Dios por todo? Hoy lo que escuchamos son más reproches contra Dios. Usted me podrá decir, no, pero la iglesia no reprocha. Bueno, cada vez que le damos una orden a Dios, yo exijo, demando, declaro que me des esto. ¿No estamos reprochando a Dios que no me diste lo suficiente, que lo que me diste no me alcanza? ¿Qué creen que estamos haciendo cuando decimos a Dios, dame, dame, dame? Quiere decir, no tengo lo suficiente, te quedaste corto. A ver, cuando Pablo dice acá, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué mintió Pablo? ¿Es un grupo esto? Que cuando Dios dice, yo te bendigo con toda bendición espiritual, en realidad no lo hizo. Bueno, hoy oramos como que Dios se equivocó, que Dios se quedó corto, que nos manda las bendiciones a cuentagotas. Somos un pueblo desagradecido. Y la razón del por qué no somos agradecidos es porque el Espíritu Santo no está controlando totalmente nuestras vidas. Cuando Dios tiene control del creyente, el Espíritu Santo va a dar gloria al Dios que envió el Espíritu Santo. Es una incoherencia que una persona que está totalmente saturada del Espíritu no reconozca las bendiciones de Dios, que no sea agradecido a Dios. Incluso en la enfermedad, le damos gracias a Dios cuando viene la enfermedad. Muchos de nosotros estamos luchando con nuestros achaques, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces le decimos gracias por esto, Señor? Porque me estás enseñando algo. No, al contrario, lo que tratamos es de ver cómo luchamos con Dios para que se terminen las cosas. Yo sé que esto es atípico, no se predica, de dar gracias por los achaques, los fracasos y una serie de cosas, pero Dios se mueve en una forma extraordinaria. A ver, cuando el apóstol Pablo oraba al Señor, y esto es una situación interesante, ¿no? Pablo dice que presentó varias veces, tenía un aguijón, una cosa, ¿no?, que lo molestaba a Pablo, y varias veces oró al Señor.
Y no vemos a Pablo diciendo yo demando, yo reclamo, yo decreto en el nombre, que qué sé yo, todas estas cosas que decimos ahora. Él oraba diciendo, Señor, ¿me puedes terminar con este asunto? Y el Señor en un momento que le dijo, Pablo, basta ya con este asunto. No es que Dios no lo escuchaba, el Señor lo escuchaba. Porque si no, no le hubiese dicho basta de pedirme. Pero el Señor le dijo, tenía un propósito el Señor de permitirle eso. ¿Ustedes creen que el Señor está matándose de risa viendo el aguijón que tenía, el problema que tenía Pablo, hincado ahí al costado? Pero sin embargo le da una enseñanza preciosa. Dice, bástate con mi gracia. El favor que tú no mereces, eso ya es bastante. Lo otro lo estoy usando para perfeccionarme en ti. Para que aprendas a depender de mí, a conocerme mejor. Y este hombre dijo, de buena gana, que me aguanto el aguijón, y si me puede meter más todavía, dele nomás para adelante, métale, porque de esa manera experimentaba con mayor crédito la gracia, el favor de Dios, que no dependía de él, sino que dependía su existencia del Señor, de su providencia. Este hombre dice que demos gracias en todo, por todo, lo bueno y lo malo. La oración de Job, cuando le dijo a la señora, la mujer, a ver, ya harta del pobre hombre que estaba hecho un etcétera, y la pobre señora también, a ver, yo siempre digo, a veces le damos duro a la señora, ¿no? Perdió los hijos, perdió la seguridad económica, perdieron todo, perdieron la reputación, perdió el marido porque estaba que no servía para nada, era un estorbo al hombre, tenía que hacerle de enfermera, estaba más del otro lado que de este. La señora voló la tapa y le dijo al marido, mira, ¿por qué no te morís de una vez? Maldice a tu Dios y morite. Se le salió la cadena a la pobre mujer. El hombre me llama la atención porque lo que le dijo es, recibimos y no vamos a recibir lo malo. Hemos disfrutado una buena posición económica, hemos tenido una reputación entre la sociedad, la gente lo respetaba a este hombre, hemos tenido una cuna bastante amplia, un montón de hijos, una prole tremenda, y de repente Dios, por alguna razón, le permitió que se le vaya todo, perdió todo, absolutamente todo, y este señor tuvo esa visión tremenda de poder ver que si Dios lo permite, bueno, él sabrá. Y dio gloria a Dios por todo lo que tuvo y luego por todo lo que no tuvo, inclusive su propia enfermedad estaba pudriendo en vida el señor este. ¿Cómo logramos ese estándar? Bueno, cuando el Espíritu de Dios tiene el control de nuestras vidas. Ahí es cuando comenzamos a mostrar ese tipo de criterio, ese andar sabio, no de necio, sino ese andar que le lleva a gloria a Dios. Y vamos a estar agradecidos, dice este hombre, por todo, lo bueno, lo malo, lo que Dios da, lo que Dios no da, por todo. Luego vamos a estar agradecidos al Padre, no al obispo, el pastor o qué sé yo, no, a Dios el Padre. Y número 3 dice allí, por medio o en el nombre de Jesucristo. Porque la única manera que nos acercamos a Dios es a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dejó esto claro en el sermón en el último discurso a los discípulos. En el capítulo 14 de Juan dice, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que oramos, al final de la oración decimos en el nombre de Cristo. No es una fórmula, aunque muchos lo usan como fórmula, ¿no? Pero no es una fórmula. Lo que estamos es reconociendo que mi oración la estoy presentando a Dios, pero a través, estoy reconociendo la verdad teológica que todo lo que soy y lo que hago y me presento a Dios es a través y por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es apropiado decir al final de la oración en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre del Hijo de Dios, porque es a través de Él que nos aproximamos al Padre, a ese Padre que tiene los brazos abiertos y nos recibe cuando lo buscamos con fe y esperanza. Eso es andar como sabios. ¿Se dan cuenta por qué toda la serie? Este hombre dice, busquen con diligencia andar como sabios. Y este hombre se preocupó a través de la carta en mostrarnos cuál es ese andar sabio. Y todo lo que contradice a eso es un andar de necios, de tontos. Y el hombre en el mundo anda como tonto.
No que son tontos intelectualmente, pero en cuanto a las cosas espirituales actúan como tontos, porque están perdiendo la oportunidad de disfrutar las bendiciones que Dios ofrece gratuitamente a los hombres, y en cambio, en lugar de darles el rostro, le dan la espalda y se exponen a la ira de Dios que está determinada para este mundo. Dijo el ensayista inglés Thomas Carlyle: el único deber del hombre es andar siempre adelante. Yo diría a esas palabras: el único deber del cristiano es andar siempre en el Espíritu. Ese es el andar sabio en lugar del necio. Dice el apóstol Pablo que busquemos con diligencia cómo andemos. Busquemos andar como sabios y no como necios, y que lo hagamos para la gloria de nuestro Dios. Padre, gracias te damos por esta hermosa carta. Hay mucho que podríamos haber extraído de ella. Hemos hecho un análisis enfocados en el andar, y especialmente ese andar sabio que demanda el apóstol Pablo de quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Perdónanos que en ese andar a veces tropezamos, Señor, nos llevamos algunos escombros por delante o metemos el pie en el hoyo. Pero gracias porque no nos abandonas en la caída, sino que nos levantas, nos restauras y podemos seguir e intentar de nuevo. Y con tu ayuda, Señor, con tu ministerio en nosotros a través del Espíritu, nos permites que podamos lograr ese estándar elevado que es el andar sabio del cristiano. Al salir de aquí, Señor, ayúdanos en los días venideros a andar sabiamente, que aprovechemos bien el tiempo, que hagamos las cosas bien, porque los tiempos son malos y encima ahora más cortos. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.